¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony. El modelo correcto es BDP-S5100, el cual, por cierto, como podemos observar, trae su control remoto. Tenemos otra unidad idéntica pero que no trae un remoto y tiene un detalle ahí en la cubierta, unas pequeñas grietas. Nada grave, pero igual tenemos, se puede decir, dos unidades. Estos equipos se caracterizan principalmente por ser compatibles con películas Blu-ray en tercera dimensión. ¿Ok? Para ello hay que contar con diversos elementos. No solamente la unidad va a ser que veas en tercera dimensión, sino hay que tener la película que sea en 3D, el televisor en 3D, gafas en tercera dimensión, difusor, entre otros. ¿Ok? Si quieren saber más sobre este equipo reproductor, quédense a ver este video. No sin antes apoyarnos con un like, compartan, comenten, suscríbanse y no se olviden de activar las notificaciones. Así es que bueno, pues vamos a poner a prueba este equipo reproductor. Primero, lo físico, lo estético. Confirmamos que el equipo se encuentra en buena condición. Vamos a tomar aquí el control remoto y podemos ver que tiene un diseño así parecido como un cierto avión militar de Estados Unidos. Ok, ahí lo pueden ver y la verdad está muy suave. Es en tercera dimensión, cuenta con un puerto USB que está aquí en esta sección. Ya lo tenemos previamente destrabado para conectar. Se puede conectar lo que son memorias USB, discos duros externos, pueden ser en estado sólido, también discos duros tradicionales mecánicos. Ok, todo ello a través de USB, memorias USB de diversas capacidades. En esta prueba vamos a utilizar un disco duro externo de 300 GB, es uno del tipo mecánico, y una memoria USB con capacidad de 8 GB. ¿Ok? Asimismo, vamos a ponerlo a prueba con discos Blu-ray originales, copias, películas DVD originales, copias, y también discos compacto, tanto, bueno, eso va a ser en formato MP3. Así es que, pues bueno, bienvenidos y vamos con las pruebas. Lo primero, vamos a encender el equipo. Ok, ahí está encendido. Y en unos momentos vamos a mostrar la interfaz. Ok, ahí está encendido el equipo y aquí en la pantalla aparece la leyenda que dice Home. Ok, y en el televisor se muestra de esta manera. Ok, quiero mencionar que estos equipos, este tipo de reproductores Blu-ray, para aquellos que buscan de pronto conectarse a aplicaciones como por ejemplo lo es YouTube, Netflix, entre otros, estos equipos ya no son compatibles con aplicaciones. Ok, a pesar de que te aparezca que cuentas con la conexión a internet, no va a ser posible enlazar con esas aplicaciones. Ok, vamos a navegar aquí un poquito. Mira, por ejemplo, aquí está actualizar, bueno, actualizaciones, ajustes de pantalla, de audio, ajustes para los discos DVD, Blu-ray, etcétera, etcétera. Varios ajustes, eh, muchos ajustes, ok. E incluso reiniciar de fábrica. Aquí el problema, por ejemplo, que si tú te conectas a internet, ya sea vía alámbrica o inalámbrica. En este caso, esta unidad cuenta con conexión, bueno, con señal vía Wi-Fi, que bueno, no se va a alcanzar a distinguir por acá en la cubierta. Está muy poco visible esa cuestión, pero para poder enlazarte vía Wi-Fi hace falta tener un adaptador que pues no viene con este equipo, pero aunque lo tuvieras, se lo digo por experiencia, no vas a poder enlazarte
con las aplicaciones. Si te vas acá al apartado de video, vas a poder entrar aquí a donde dice YouTube, y es posible que entres con tu cuenta o como un invitado, pero los videos se van a congelar bastante, ¿ok? A tal grado que no los vas a poder visualizar. Entonces este reproductor solamente lo vamos a ofrecer, o es útil en estos tiempos, año 2025, para efectos de reproducir material, ya sea en disco o en memorias o discos externos, ¿ok? Entonces es para lo único que nos va a servir, para reproducir audio, video y también fotografía, contenido en cualquiera de los formatos que ya les mencioné, ¿ok? Bueno, aquí de igual forma hay un aviso importante. Vamos a darle enter y es bueno, de todas formas se lo voy a simplificar porque aquí nos está pidiendo que hagamos los ajustes de internet, pero yo les voy a ahorrar el tiempo, y a pesar de que hagas los ajustes por internet, te va a aparecer un mensaje donde dice que para el mes de septiembre, me parece que el 15 o el 25, ok, de este año, ok, me parece que va a ser, pero si es septiembre, va a dejar de funcionar definitivamente ya los servicios de streaming en estos dispositivos, ok. Por eso les digo que ya no va a ser posible conectarse. Si quieren conectarse a dispositivos Blu-ray, les recomiendo altamente los Samsung, los que son Smart. Esos van a ser perfectos para enlazarse al menos a 3 sitios, como lo es Amazon, YouTube y Netflix, ¿ok? Pero en estos dispositivos Sony Blu-ray Disc solamente como reproductores, más no como equipos para contenido en internet. Así es que vamos a empezar con lo que es eh, la reproducción de estos materiales. Primero vamos a empezar con una memoria USB, la de 8 GB, ok. Vamos a insertarla aquí, ok, vamos a ponerlo y vamos a esperar a que lo detecte. Ahí está, ya lo está detectando. Todo lo vamos a hacer aquí con el control remoto, y aquí en el menú ya nos aparece el símbolo de USB. Damos enter, ok. Te lo menciona como USB Front Storage Media, que es para, bueno, medios de almacenaje o de almacenamiento, ok. En este caso es el puerto USB frontal. Cuenta con un puerto USB trasero también, ok. Entonces aquí en el frontal nos detecta que tenemos dos archivos, el MKV, ok, y uno del tipo AVI, ok. Vamos a hacer reproducción de estos equipos. De igual manera, esta unidad, quiero hacer un paréntesis ahorita porque tenemos el control remoto, pero como ya mencioné que tengo otra unidad igualita, pero esa no trae remoto, voy a dejar el remoto aquí, ok, y voy a tomar el remoto de mi televisor, ok, ahí bien, Sony TV. Entonces estos equipos cuentan con una tecnología llamada AnyNet Plus, y esa tecnología te permite utilizar el remoto de tu televisor, debido a que, aprovechando la conexión por HDMI, vamos a poder manejar esta unidad a pesar de que no tengamos el control del dispositivo, que en este caso, como pueden observar, aquí abajo dice Sony Blu-ray Disc, Sony BD, que es lo que significa Blu-ray Disc, ok. Este sería el remoto original de la unidad y este es el del televisor, ok. Vamos a subir aquí la imagen y vamos a navegar en el menú otra vez. Aquí estamos con el remoto de la tele. Vamos a, ahí está, ok. Estoy pulsando estas teclas de navegación, ok. Aquí vamos a regresarnos, ok, y ahí estamos navegando, miren,
Ok, puedo navegar en el menú fácilmente y estamos usando el control de la televisión. Por si acaso ustedes no tienen el remoto exclusivo para Blu-ray, pueden usar este remoto de la televisión. Ok, es solamente un paréntesis, pero este video lo vamos a hacer todo con el remoto original. Ok, vamos a avanzar entonces aquí donde es el contenido de video. Ok, video. Ok, vamos a regresarnos donde está USB. Vamos a darle play. Ok, ok, vamos a quitar un poquito el audio y ahí está reproduciendo. Okay. Y ahí está leyendo la memoria. Ok, ahí sigue su curso, todo bien. Tiene audio desde luego. Ok, ok, vamos a darle stop. Y ahora vamos a reproducir el archivo AVI. Ahorita el archivo que vimos es uno con extensión MKV. Vamos a ir con el AVI. Ok. Me tengo que apoyar un poquito con el control remoto de la televisión porque el remoto del Blu-ray no tiene para silenciar. Esta función aquí abajo que dice muting, silenciar, no lo tiene. Ok, entonces por eso me estoy apoyando con el de la televisión. Vamos a darle audio. Ok, y ahí está leyendo desde la memoria. Aquí vemos que está contando el tiempo. Ok, y aquí sigue su curso. Ok, está. Y ahí lo vamos a dejar. Ok, vamos a darle stop. Ok, aquí está el menú y vamos a regresar otra vez. Ok, vamos a extraer la memoria USB. Bueno, antes de extraerla vamos a ir al apartado de fotos. Ok, damos enter y nos va a desplegar todas las fotografías que contiene esa memoria USB. Damos play y las va a comenzar a desplegar. Ok, va a ser como diapositiva. Ok, si tú le das playback va a comenzar lo que estás viendo, que es una presentación de todas las imágenes. Y ahí está. Ok, ahí las está mostrando sin problema y con muy buena calidad. Ok, está excelente, todo muy bien. Ok, ahí están pasando todas las fotos. Ok, vamos a regresar. Otra vez regresamos. Vamos a ir ahora al menú de música. Y aquí donde dice USB, damos enter. Y vamos a ver que tenemos aquí estas canciones. Ok, vamos a ajustar aquí el audio. Y vamos a reproducir esta canción. Ok.
vamos a usar otra canción. Vamos a adelantar un poquito más. Ok, vamos a dar stop y vamos a extraer la memoria. Ok. Ahora vamos a conectar nuestro disco duro externo. Ok, es un disco de capacidad de 300 gigabytes. Es disco mecánico tradicional. Ok, ahí está. Ok, y allá al fondo vemos el disco duro. Ok, ahorita vamos a ir al apartado de video. Ese disco duro solamente contiene archivos de video. Ok, entonces vamos a ir aquí donde dice video, dispositivos USB, puerto frontal, y vemos efectivamente que este contiene pues algunos archivos, carpetas. Entramos aquí, vemos todo esto. Ok, ahí estamos navegando entre las carpetas. Fluye muy bien el sistema de navegación. Ok, vamos a entrar aquí. Ok, ahí vemos todos los archivos. Ok, más vamos a reproducir uno de estos. Ok, ahí vemos que está leyendo y ahorita va a comenzar. Okay. Ok, ahí está. Okay. Podemos adelantarlo. Ok, ahorita le quitamos el audio, pero vamos a adelantarlo un poquito más. Ok. You are supposed to be the experts. How the hell could you not have... Vamos a darle pausa y ahí estamos reproduciendo parte de ese contenido. Vamos a regresarnos otra vez. Bueno, vamos a darle stop. Salimos de aquí. Ok, vamos a otro. Ok, vamos acá. Vamos a reproducir este archivo. Ok, déjenme quitarle un poquito el sonido. Seguimos. Ok, sigue. Why do you want to find Dixon? I came here to kill him. No, you're right. I found something here. Ok, ahí está. Está reproduciendo con muy buen resultado. Okay. L'éternité. Turning. I'm giving you what you asked for. Ok. Vamos a dar stop. Y de esta forma vemos que también con el disco duro está funcionando excelente. Vamos a desconectarlo. Okay. Vamos a ponerle su tapita. Ahí está parejo, todo bien. Ahora vamos a ir con los discos tradicionales, comenzando con
un disco original. En este caso vamos a reproducir esta película. Vamos a abrir. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a reproducir esta película que es original. Por cierto, este reproductor solamente admite discos que sean región A para los originales y región 1 para los DVDs originales. Ok, vamos a esperar. Y efectivamente ahí ya está listo. Tiene muy buen sistema de detección de discos. Ok, ahí están las advertencias antipiratería. Ok, y aquí está el contador. Ahorita va a cambiar. Ahí está. Ok, ahorita vamos a ver el menú. Ok, ok, este es el menú de la película. Este es el menú. Vamos a darle audio. Ok, vamos a quedar aquí nomás. Con el remoto del televisor vamos a mover aquí. Apenas alcanzo a ver esta parte, mira. Aquí ya le estamos haciendo acercamiento. Ahí. Ok, galería, idiomas, escenas, películas. Estamos manipulándolo con el remoto del Blu-ray. Igual lo puedes hacer con el remoto de la televisión, si te va a obedecer. Ok, vamos a dejarlo ahí en escenas. Vamos a darle enter. Van a ver unas escenas aquí y vamos a elegir esta, acceso directo a esa escena. Ok, Mr. Jerome? ok, ahí está. Vamos a saltar episodios. Joseph. Este es el 8 de 8. Vamos a regresar a episodios. Este es el inicio, ok. Y ahí está. Vemos que sin problema lo puede hacer. Ok, está perfecto. Disco original sin problemas. Vamos a ir ahora con un disco copia, un disco grabado. En este caso el control remoto no trae botón de expulsar bandeja, pero pues es lo de menos, lo podemos hacer manualmente. Okay. Vamos a esperar a que nos aparezca el disco. Ahí aparece Data BD, que es un disco Blu-ray clasificado, bueno, catalogado como disco de información. Ok, entonces vamos a ingresar, dar enter. Ok, y vemos, así como sucedió con el disco duro y la memoria por el puerto USB, vemos que tiene carpetas
Y a ver, vamos a reproducir algo de aquí. Ok, vamos a dar enter y va a reproducir ese archivo. Ok, vamos a adelantarlo. Creo que escogí exactamente el mismo que en el otro video. Vamos a dar play. Ok, vamos a quitar audio. De cualquier forma, si se me llega a trabar, ahorita lo volvemos a reproducirlo. Vamos a darle el siguiente capítulo. Ok, ahí estamos. Ahí está reproduciendo. Recuerden que este es un disco grabado. Ok, no es el original, es un disco grabado y está reproduciendo muy bien. Aquí podemos ver todo muy bien. Okay. Nada más le vamos a quitar audio porque estamos de copyright. Ok, por ahí está reproduciendo muy bien. Se ve muy bien para hacer un disco grabado. Ok. Ok, vamos a reproducir otro capítulo. Enter. Y ahí está, este es otro capítulo. Ok. Vamos a avanzar otros capítulos. Y aquí estamos viendo igual, sin problema. Ok. Vamos a ir hacia atrás otros capítulos también. Ok, ahí está. Perfecto. Ok. Todos tienen sonido, solamente que es un poquito difícil manejar la cámara y a la vez tener los dos controles a la mano. Ok, ahí está. Muy bien. Vamos a dar stop. Sacamos este disco. Ahí está, sin problemas. Y es un disco grabado. Ok, en Blu-ray. Ok, toca el turno para las películas en formato DVD. Vamos a comenzar con esta película que es original. Recuerden que las originales deben de ser región 1 para el DVD. Ok, ahí lo detectó rápido. Casi tiene la misma velocidad de detección del Samsung, del que es Smart. Ok, ok, ahí está. Vamos a ver si podemos brincar esto. Avances de cine lo vamos a brincar también. También lo vamos a brincar. Y ahorita va a caer el menú. Ok, vamos a brincarnos todos los avances, publicidades, avisos, etcétera. Ahí estamos en el menú. Ok. Vamos a seleccionar una escena. Y vamos a usar esta. Oh, thanks, Mike. Okay, whoa, step back. Ok, está todo muy bien. Vamos a avanzar en escenas. Hey, who's got my hat? Look. Esa parte. Ahí
está, todo muy bien. Igual podemos retroceder sin problema. Ok. Muy bien. Esta película, al ser formato DVD y utilizar la salida HDMI, te va a sacar la imagen a 1080p, ok, en alta definición, lo cual pues va a ser un disfrute mucho mayor al momento de reproducir películas en formato DVD, ok, ya que en su momento ofrecían una resolución más pequeña. Ok, vamos a ir entonces con una película DVD, la cual es Copia. Ok, está película Copia. Rapidísimo, se está reconociendo bastante bien, a diferencia de otros equipos que sí les cuesta un poquito más de trabajo. Este está reconociendo muy bien, prácticamente igual en los tiempos de reconocimiento que el Samsung, los dispositivos Smart, ok, lo cual indica que tiene muy buena calidad de lectura este equipo. Ok, vamos a dar Enter. Ok, ahí estamos ya accediendo a la película, tiene audio. Ok, lo quitamos por cuestiones de copyright. Vamos a saltar a los capítulos. Ok, vamos a darle volumen. Vamos a avanzar más capítulos. Vamos a regresar. Y ahí podemos ver con qué facilidad puede avanzar y retroceder en los capítulos una vez que está dando lectura. Ok. Muy bien. Eso fue el formato DVD. Pasando la prueba sin problemas. Ok. Ahora toca el turno al formato disco compacto con un disco en calidad MP3. Bueno, en formato MP3. Okay. Igual lo va a reconocer de inmediato como un disco de información, en este caso de música. Okay. Vamos a ir para arriba y aquí está Data CD, pero en este caso, como estamos en la categoría video, no vamos a poder reproducir exactamente la música. Dice que no hay archivos. Vamos a tener que ir aquí donde dice música. Ok, arriba, aquí, Data CD, Enter. Y aquí vamos a ver exactamente, son 108 canciones las que contiene este disco. Ok, aquí no lo va a decir. Me parece que hasta que se reproduzca cualquier archivo es cuando va a indicar. Vamos a darle Enter. Ok, aquí en la pantalla lo va a decir. Vamos a dar volumen. Vamos a avanzar más pistas. Adelantamos.
avanzar más. Ok, regresamos. Y aquí está todas las listas que contiene, miren. Podemos navegar, son 108 canciones que contiene y sin problema. Vamos a adelantarlo más. Ok, regresamos al menú principal y aquí estamos en la categoría de música. Ok, entonces vamos a expulsar nuestro disco y ahí lo tienen. Es un disco compacto en formato MP3. Ok, esta unidad también puede reproducir discos regrabables. Ok, solamente que para no ser tan extenso el video, lo vamos a dejar hasta aquí. Ok, mientras tanto se confirma que la velocidad de reconocimiento de lectura es bastante buena. Ok, para un dispositivo de este tipo y sobre todo por el año en el que fue fabricado, más o menos 2007, 10 más o menos. Okay, algunos 2012, 11. Okay, esos son los años en los cuales salieron este tipo de dispositivos, pero esta unidad, aparte de que es para películas en tercera dimensión, ahí está Blu-ray 3D, okay, lo cual significa que vas a poder visualizar películas que ya vienen en ese formato. Y nuevamente repitiendo que para poder disfrutar de la experiencia 3D completamente hay que tener el televisor, las gafas, el difusor. Para los que no saben qué es el difusor, es una especie como de proyector. Es un aparato que emite precisamente una luz especial con la cual va a contribuir a poder vivir esa experiencia 3D. Ok, entonces este equipo Blu-ray es uno de los elementos necesarios para poder vivir esa experiencia en tercera dimensión. Así es que pues este equipo pasa la prueba con la mano en la cintura sin problema para solamente reproducir material en disco tradicional y también en discos de almacenamiento externos como lo es discos duros y memorias USB. Ok, les recuerdo que también esta unidad tiene salida de audio digital tipo coaxial. Ok, y la única salida para audio y video es vía HDMI. Ok, entonces el control remoto funciona con dos baterías AA. Pueden ser baterías alcalinas, recargables de litio, cual sea. Ok, pues bueno, eh, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles y pedirles que si les gustó el video lo apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que este y más dispositivos están disponibles para quien esté interesado o interesada lo pueda comprar en nuestra tienda en línea. Ok, recuerden, en la descripción ahí está todo, enlaces vía Instagram a la tienda directamente, ahí nos pueden escribir y pueden echarle un vistazo a todos los productos que están vigentes todavía. Ok,
Entonces, pues bueno, llegamos ahora sí al final de este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. El equipo se va así tal cual lo están observando con todo y su remoto. Ok, bueno, yo soy Bushwhacker. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.